Es una bendición poder llegar al hogar de cada uno de ustedes y poder una vez más reforzar los temas de discipulado que estamos llevando a cabo con el propósito de poder establecer el reino de Dios sobre la faz de la tierra. La ciudad a la cual usted y yo amamos, la nación a la cual usted y yo amamos, es necesario que la palabra esté siendo llevada a todos los rincones de la tierra. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de hablar con ustedes una vez más. El consejo de la palabra de Dios para los líderes, para los ministerios, para los servidores, para todos aquellos que están involucrados sirviendo de una manera directa o indirecta en la obra de Dios. Yo quiero hablar sobre 3 aspectos importantes acerca del por qué debemos predicar el evangelio desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Las casas de paz, como nosotros le llamamos, tiene su nombre como casa iglesia, algunos son grupos café, otros podrán ser misiones y así sucesivamente encontramos diferentes nombres para el propósito de predicar en las casas. Fíjese que estaba recordando un pasaje de la Escritura tan interesante en el Antiguo Testamento. Y estaba recordando el pasaje de Primero de Crónicas, capítulo número 13. Y en el primer libro de Crónicas dice el versículo número 14. Dice así: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Note bien, tan solamente en 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-Edom, porque el arca de Dios, ¿cuál era el arca de Dios? Era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Si nosotros meditamos un poquito más acerca del capítulo 13, vamos a encontrar en el contexto del pasaje que acabamos de leer, que dice que Obed-Edom fue como el lugar propicio al último, a donde el arca tenía que llegar. ¿Por qué? Porque el arca no tenía una casa donde habitar, donde ser guardada, por decirlo de esa manera. Entonces, mientras el arca estaba siendo llevada, al verso número 6 del capítulo número 13, dice: y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. El arca de la presencia, como se le conoce, era un lugar muy importante, de mucho valor para los hijos de Israel. Pero cuando tiene que ser llevada el arca hacia otro lugar propicio, entonces ocurre un accidente. Y dice la Escritura que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Imagínese usted la alegría que había que había en el pueblo de estar llevando el arca hacia otro lugar donde necesitaba reposar esa arca, la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque desde los tiempos de Saúl
el arca de Dios no le habían hecho casa. Estuvo en el tabernáculo de Moisés. Entonces, desde el tabernáculo de Moisés, después en el tiempo de los jueces, el arca fue robada. Y mientras que el arca fue robada, Dios trajo una serie de pestes, de enfermedades a los enemigos de los hijos de Israel. ¿Qué significa esto para nosotros? Fíjese bien, había un tremendo gozo, dice la palabra de Dios, cuando el arca estaba siendo llevada. Y Usa, equivocadamente, de una manera muy sencilla y sin conocimiento propio de lo que eso representaba, el arca estaba siendo llevada de una manera equivocada al punto que se iba a caer, y Usa quiso detener el arca para que no se cayera, y ahí dice la Biblia que murió. Cuando David ve esto, después de aquella alegría, aquel gran gozo cuando estaba siendo llevado el arca hacia otro lugar, a la casa de David, dijo: yo no quiero la muerte, yo no quiero esto para mis hijos, yo no quiero esto. David pensó que estaba llevando juicios, David pensó que no estaban preparados, David pensó que no era el momento, David pensó que algo malo podía ocurrir, los niños, los hijos podían tocarla equivocadamente, alguien con alguna travesura, y él evitó la muerte en la familia. Sin embargo, con Obed-edom no fue así. Dice la palabra del Señor que después de esto, dice, no trajo, verso número 13, el capítulo 13, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom. ¿Qué significa esto? Que ocurrió todo lo contrario lo que David pensó y creyó que podía haber ocurrido. Muchas son las buenas intenciones de la gente que quiere servir a Dios. Hay gente con un llamado tremendo de parte de Dios y salen a cumplir el propósito de Dios, pero lo hacen quizás de una manera equivocada, como lo que pasó con Usa. Él no le correspondía tocar el arca. Cuando fue llevado a la casa de Obed-edom, me llama la atención y me bendice tanto como fue bendecida la familia en su casa 3 meses con todo lo que él tenía. Recuerde que el arca de Dios hoy la encontramos a través de su presencia. La Biblia dice que el mismo Señor Jesús estableció esto: donde 2 o 3 estén en su nombre, allí iba a estar Él. Hoy no necesitamos de un objeto como el arca, pero sí algo es muy cierto, es que Jesús dijo: donde 2 o 3 estén en mi nombre, allí voy a estar yo. ¿Qué significa eso cuando abrimos nuestros hogares? ¿Qué significa cuando abrimos nuestra casa a la predicación de la palabra de Dios? El compartir el evangelio del reino, el cumplir con la gran comisión, con todas las instrucciones de vida, sabidas y por haber. ¿Qué significa? No es más que atraer la misma presencia de Dios. Y como dijera Jacob, que dijo: ese lugar no se convierte más que en casa de Dios y puerta del cielo. Amado amigo, hoy encontré esta escritura tan interesante acerca de la historia de Obed-edom que encontramos en el primer libro de Crónicas 13. Pero yo quiero hablarte la necesidad, la urgencia. David estaba urgente por llevar el arca de Dios a la ciudad de David, a su ciudad, a su casa. Pero déjeme decirle, un pequeño error hizo que las cosas cambiaran y que el arca fuera llevada a otro hogar. Y gracias a Dios por este ejemplo, aunque muy lamentable, pero nos deja una tremenda lección. Yo quiero hablarte de 3 cosas muy importantes que no pueden faltar en esa casa de paz donde tú has invitado a Jesús, como Lázaro, como Zaqueo, como la familia de Lázaro y como otros
que invitaron a donde Jesús entró, siempre hubo algo que motivó el corazón a seguirle y a buscarle. Bien, déjame decirte, una de las razones principales es la restauración. Una de las razones por las cuales nosotros hoy en día necesitamos abrir nuestros hogares a la predicación de la palabra de Dios, que nuestro hogar, teniendo una sala disponible, un lugar disponible, y que podamos invitar a las personas que nos rodean, que tienen una amistad con nosotros, algún tipo de relación. ¿Por qué no invitarles? Lo que la misma Escritura dice. En Hechos, capítulo número 3, y aquí encontramos la primera razón en el libro de los Hechos. Capítulo 3, versículo número 19. Note bien. Dice la Escritura en el verso 18, para tomar la idea. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Ya había sido anunciado, ya había sido establecido, y los profetas lo dijeron. Había sido antes anunciado por boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesús el Cristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Quiere decir que el abrir nuestros hogares o hacer que nuestra casa se convierta en una casa de paz no es nuevo. Creo que el mejor avivamiento que podemos traer a Toluca, a México y a todo el mundo, déjame decirte, es procurar la restauración de todas las cosas. Hoy encontramos familias enteras disfuncionales. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa, otros creen que la vida es de esta manera, y así ilustran la vida, el mundo, ilustran a Jesús mismo, lo ilustran como un maestro más o como un profeta. Pero acerca de esto dice que había sido profetizado por los profetas desde tiempos antiguos. No es nuevo. Primero, de que Jesucristo habría de padecer. Y recuerden que el mensaje es para los judíos. El mensaje es para los de Israel, a los que en ese momento están en el escenario del nacimiento de la iglesia cristiana, y se da precisamente en medio de los judíos, el pueblo de Israel, porque Dios les estaba concediendo una vez más arrepentirse y convertirse de sus malos caminos. La restauración es un tema muy importante y urgente que no debemos dejar de hablar el día de hoy. Pero no restauración en términos psicológicos, psiquiátricos, filosóficos, y humanísticos, porque esos son conceptos hoy en día están disfrazados de cristianismo. Pero es importante que la palabra de Dios sea predicada como tal. Si lo vimos en Obed-Edom, literalmente dice que Dios bendijo su casa. Solamente 3 meses. Imagínense si hubiera quedado toda la vida. Claro, no era el plan de Dios que se quedara todo el tiempo. Solamente 3 meses fueron suficientes para que Dios prosperara. Y hoy en día, cuando buscamos la prosperidad, no se trata de buscar dinero, fama, sino es de buscar la restauración de los que me rodean. El saber que los míos son los primeros en que Dios quiere restaurar de alguna manera.
¿Por qué no decirlo nuestros vecinos, nuestros amigos más cercanos, familiares más cercanos? ¿Por qué no decirlo? Ellos también necesitan oír el mensaje de Dios, la palabra de Dios que restaura, la palabra de Dios que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Entonces, es interesante que busquemos y procuremos la restauración desde nuestros hogares, convirtiéndola desde un altar familiar hacia una casa de paz. Bien, el punto número 2 que tenemos, déjeme decirle, en Mateo capítulo 7, verso 24, y encontramos un pasaje de la Escritura muy conocido por todos nosotros, y usted que escucha el mensaje de la palabra también. Pero en Mateo 7:24 encontramos los dos cimientos. Habla del primer hombre, habla de la primera persona que oye estas palabras y las hace. Y del segundo, que oye la misma palabra, pero no las hace. El primero es comparado a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y el segundo es comparado a ese hombre, ¿verdad?, que oye las palabras y no las hace, es comparado al hombre insensato. Al hombre insensato dice que edificó su casa sobre la arena. Ahora, note bien, el primer caso del hombre que edifica sobre su casa sobre la roca, note bien, la palabra de Dios. En segundo lugar es la palabra de Dios. La palabra como fundamento. La palabra como ese fundamento sólido en la cual estamos edificando nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, todo lo que nos rodea. Es importante que la palabra sea el fundamento principal para poder edificar. Otro aspecto interesante en el primer hombre, la persona que edifica sobre el fundamento, dice literalmente, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Déjame decirte que son inevitables los problemas, son inevitables las adversidades, son inevitables las enfermedades. Pablo mismo decía, aunque este hombre exterior se va desgastando cada día, no obstante el interior se va renovando cada día. Eso significa que nosotros, hermanos, estamos expuestos a las enfermedades, hoy en día a los contagios, hoy estamos en una pandemia terrible que ha traído dolor, ha traído enfermedad y ha traído hasta muerte en los hogares. Pero qué tremendo esto, porque quizás en algunos hogares donde un día se les predicó el evangelio, quizás se esperaron para otra ocasión. Que no sea el caso de los que estamos hoy oyendo esta palabra. Es importante para nosotros saber que son inevitables los problemas. Estamos expuestos porque vivimos en este mundo. Sin embargo, no somos de este mundo. Jesús lo estableció en Juan capítulo 17. Ahora, el otro dice que es comparado al hombre insensato, al hombre necio. Edifica su casa sobre la arena y fue grande su ruina. Y es una manera en que muchos edifican su vida personal, su vida profesional, su vida empresarial, su vida familiar sobre emociones y sentimientos. Emociones, sentimientos y entre muchas cosas que se derrumban fácilmente en filosofías, en ideologías. Qué triste esto. Por eso es importante que nosotros edifiquemos nuestras vidas sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios. Edificar sobre la roca. No estamos diciendo que no van a haber pruebas, pero dice literalmente la palabra de Dios. Dice, pero no cayó. No cayó. Por eso Pablo dice, el apóstol Pablo dice, así pues que mire el que esté firme.
mire que no caiga. Por esa razón nosotros cuando estamos débiles, estamos flaqueando en la fe, no podemos caer porque decimos estar firmes y no es un mensaje de superación personal, es un mensaje de fe que hemos creído nosotros que Jesús es nuestra roca inconmovible. Y por último, número 3, déjame decirte algo que no puede faltar en una casa de paz, una razón más por la cual es necesario que tu hogar, tu familia se abran a la predicación de la palabra, reciban el consejo de Dios en este tiempo de aislamiento. A muchos les ha costado congregarse porque ese fue el hábito, esa fue la costumbre que tuvimos de si no estamos en la iglesia, no sentimos la presencia de Dios. Déjame decirte, en tu hogar, en tu intimidad, si tú tienes una relación propia con el Señor Jesús, allí mismo la presencia de Dios va a inundar tu casa, tu hogar, tu familia. Allí mismo, si tú estás edificando con la palabra del Señor, tu vida no va a caer, tu familia no va a caer, tu familia no va a ser derribada, porque tu familia está siendo edificada en el principio y el consejo de la palabra de Dios, que es el fundamento sólido. Número 3, en Mateo, capítulo número 2. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? En Mateo 2, versículo número 11 y el versículo número 12. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Número 1, recordemos, número 1, es importante saber que en este tiempo, en vez de pensar en un avivamiento, lo mejor es que viene un tiempo glorioso de restauración de todas las cosas. Creo que ese puede ser el mejor avivamiento que puede haber sobre la tierra, donde la iglesia se levanta. Tú y yo, que somos iglesia, nos levantamos en el nombre de Jesús. Pregunto, ¿no deseas que tu familia sea restaurada? ¿No te gustaría que tus hijos o tus padres o tus hermanos sean restaurados en el plan divino de Dios? Yo sé, como a cualquier persona nos puede gustar. Y cuánto más el saber que hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 2, la palabra de Dios es importante para nuestras vidas. La palabra de fe que predicamos. La palabra de fe, dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios con la cual edificamos y estamos alimentando continuamente nuestras vidas. Más que una filosofía, más que una religión, más que cualquier religión o doctrina, déjame decirte, Jesús es la respuesta para todas las necesidades conforme a su palabra. ¿Qué es lo que encontramos entonces en Mateo capítulo número 2? Dice, y en el verso que acabamos de leer, verso número 11, note bien, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. ¿A dónde entraron? Entraron a una casa. ¿Por qué no entraron a un palacio? ¿Por qué no entraron a un hotel mejor? ¿Por qué no entraron a algo que... Porque era el Hijo de Dios. Era el Señor mismo que había nacido. Y al entrar en la casa, lo primero que vieron fue al niño Jesús con su madre María.
y postrándose lo adoraron. Me gusta esa palabra, postrándose. Significa reconocimiento. Pero no solamente le reconocieron, le adoraron. Dice que le ofrecieron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Note bien, ¿qué le estamos dando al Señor hoy en día? Muchos le estamos dando lata. Muchos les damos problemas y problemas y problemas con el fin de llamar su atención, cuando es el mismo Señor el que nos llama a nosotros. Es el mismo Señor en nosotros haciendo su obra redentora, haciendo su obra celestial, haciendo su obra espiritual, atrayéndonos a Él. Déjame decirte, estos hombres que buscaron al niño, lo primero que hicieron, hablo de los magos, ¿verdad? Hablo de los astrónomos, aquellos magos expertos en la astronomía, no astrología, eso es otra cosa. Pero dice, postrándose, le adoraron. Y cuando le adoraron, le abrieron sus tesoros. Déjame decirte algo muy importante. Cuando tú y yo abrimos, dice la palabra del Señor, Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón, abra la boca. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero note bien, nosotros en Cristo Jesús podemos abrir nuestro corazón y expresar, darle la mejor expresión de nuestro corazón, que tiene el valor como el oro, como el incienso, como la mirra, que aquí es literalmente lo podemos tomar como una figura propia de algo que sale de nuestro corazón. La palabra de Dios es refinada como la plata y como el oro, dice. Qué interesante para nosotros que nosotros entendamos nuestro llamado, nuestro lugar en el reino de Dios, predicando el evangelio del reino, abriendo nuestros tesoros al Señor, entregándole lo mejor de nuestras vidas, entregando aquello que Dios ha trabajado pacientemente en nuestras vidas. Dice que ellos abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero no queda ahí. Cuando ellos llegan a esa casa, ¿verdad?, y encuentran a Jesús con su madre, no solamente se postraron y le adoraron, sino dice, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué significa cuando dice volvieron por otro camino? Y escudriñaba que la palabra camino es una figura o modo o medio de proceder, una forma diferente de proceder. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su camino es final de muerte. ¿Cuántos hoy en día buscan? ¿Cuánta gente está buscando el día de hoy un camino diferente? Sí, como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma, pero solamente uno nos lleva hacia el Padre. Por eso, amado hermano, nosotros no podemos dejar de predicar el evangelio del reino. Y no podemos dejar de invitar a que la gente reciba en su hogar el mejor mensaje, la mejor noticia, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios. Quiero concluir con este pasaje de la escritura en Lucas, capítulo número 9,
Note bien, y encontramos la gran comisión de Jesús hacia los discípulos. ¿Qué es lo que vemos? Lucas capítulo 9, verso 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Note bien, primero dice que les dio autoridad sobre todos los demonios. Autoridad, exousia, poder, facultad, porque iban en su nombre. Luego dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Somos llamados a predicar el reino de Dios y su justicia. Número 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Otro pasaje en la escritura paralelo a esto dice, no vayan de casa en casa, sino la casa donde le recibieren, allí quédense. ¿Sabe por qué? Porque esa casa, dice en el versículo número 6, de Lucas, capítulo 9, verso 5, y cualquiera que no recibiere, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Sabe por qué? Porque la paz que iba sobre ellos iba a reposar sobre la casa donde ellos iban a ser recibidos. Y donde ellos no fueran a ser recibidos, la paz que iba a quedar en ellos iba a volver a sus vidas. Mi esposa y yo hemos entrado a casas diferentes donde no conocen y han recibido el mensaje del evangelio. Quizás porque alguien nos conoció y abrió, no quizás porque así fue, nos abrió la puerta de su hogar, pero adentro estaba el logro. Donde de adentro empezaba a amenazar a su esposa con machete, con piedras. Y si no lo sacas tú de aquí, yo los voy a sacar con el machete o como sea. Esas fueron las amenazas. Esas son las amenazas que se reciben cuando uno llega a un hogar desconocido. Por eso no podemos ir de casa en casa, sino cuando nosotros somos objetivos en el lugar donde queremos llegar y establecer algo en su nombre, la paz que va sobre su vida será sobre esa casa, y si no, se volverá a usted. Amado amigo, amado hermano, déjame decirte, si cumplimos con estas 3 cosas por el momento, creo que vamos a lograr mucho en el nombre de Jesús, para que en ese lugar se convierta no solamente casa de Dios, puerta del cielo, sino que ese lugar se convierta en un lugar próspero por la presencia de Dios, como Dios bendijo la vida de Obed-Edom y su familia, que solamente 3 meses Dios los bendijo de una manera sobrenatural. Si cumplimos con esas 3 cosas, llevar la palabra de Dios como fundamentos sólidos, no a darles falsa esperanza, decirles, van a tener problemas, va a haber persecución, van a haber tormentas fuertes que van a arreciar contra sus vidas, van a haber ríos impetuosos de problemas, va a haber esto y lo otro. Pero si su vida está fundamentada en la palabra, que es la roca, Cristo Jesús, en su vida, no van a caer. Pero si edificamos de otra manera, estaremos edificando superficialmente. Que Dios nos ayude a hacer su obra. Que Dios nos ayude a edificar familias, a edificar hogares, a edificar personas. Pero sobre todo,
Que la presencia de Dios nos acompañe a donde quiera que vayamos. Una casa de paz. Nuestra paz se quede en ese hogar. Nuestra paz inunde esa familia. Nuestra paz, la cual el Señor dijo literalmente: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Déjame orar por tu vida. Déjame bendecirte en este día. Permite que la misma presencia de Dios inunde tu corazón. Amado hermano, sé tú un instrumento en las manos del Señor. Sé tú un instrumento en la cual Dios quiere usar tu vida, pero haz las cosas correctamente, con instrucciones del que te envía. No vayas por ti mismo. Permite que alguien te instruya, que alguien te enseñe, que alguien te diga cómo hacer las cosas. Y no seamos como Usa, que quiso detener el arca de Dios, creyendo, pensando que era con su buena intención, pensando que era lo mejor, lo correcto, y murió fulminado por la misma presencia de Dios. No hagamos las cosas. Mire, el mundo está lleno de buenas intenciones. No seamos como este mundo que está lleno de buenas intenciones. Hagamos las cosas correctamente para que la gente reciba el mensaje del reino de Dios y su justicia. Este es un discipulado, pero también es una palabra para todos aquellos que se están iniciando en su caminar, en su vida cristiana. Aquellos que necesitan fundamentarse más en la palabra de Dios. Escríbenos. Tenemos estudios para ti. Llámanos. Ahí en la pantalla aparecen los correos, ahí aparecen las redes sociales en las cuales estamos predicando. Ahí están los teléfonos. Escríbenos, llámanos. O si estás cerca de nosotros, te asignamos una persona de confianza para que vaya y comparta el mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Déjame orar en esta hora. Señor, te damos gracias en este día tan lindo y especial que tú nos has regalado. Oro, Señor, por esa gente que por primera vez escucha un mensaje de Dios en su vida, de tu palabra en su vida. Que, Señor, que las promesas de Dios en su vida se cumplan cuando Él accione su fe, que es en Cristo Jesús, recibiéndote como Señor y Salvador de su vida. Pero oro también por los ministros, por los líderes, por las personas que necesitan ser encausadas en el propósito divino de la palabra de Dios. Oro, Señor, por esa gente que necesita ser instruida, discipulada, enseñada en tu palabra, Señor. Que haya alguien cerca de ellos, instruyéndoles con sabiduría, con consejo sano de tu palabra para hacerlos crecer espiritualmente. Oro, Señor, por estas redes sociales que nunca se cierren al mensaje de la predicación de tu palabra, Señor. Y oro, Señor, por aquellos que dedicaron tiempo recibiendo el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Te bendigo, hermano. Amigo que me ves, me escuchas, te bendigo en Cristo Jesús y que la gracia, el amor de Dios sea sobre tu vida de una manera sobrenatural. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias.